Bueno, buenas tardes a todos. A ver si pueden apagar un poquito ahí sus micrófonos, que se oye un ruidito por ahí, ¿verdad? En lo que nos ubicamos. Bueno, vamos a arrancar. No sé si por ahí alguien tendrá algún sonido de ambiente que pudiera desactivar un poco su micrófono para que podamos nosotros dirigirnos ahí sin el mayor ruido posible. Vamos a arrancar el día de hoy con el siguiente diplomado que va a brindar el Colegio de Ciencias Económicas para nuestros economistas, contadores públicos y auditores y administradores de empresas. Este diplomado consta de 4 sesiones, las cuales se van impartiendo en este mes que viene y tiene como finalidad pues poner el contexto económico del país y con una mirada globalizada. Para eso vamos a tener la participación de expertos economistas, ¿verdad? Que nos van a poder dar una orientación de cómo está la situación económica del país y qué se avecina y qué expectativas hay para poder eh, tomar decisiones adecuadas desde la perspectiva del administrador, desde la perspectiva del inversionista, del auditor y obviamente del economista. Así que es un diplomado muy interesante que nos va a servir para poder tener una mirada integral globalista de la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Pero antes de arrancar, vamos a tener las palabras de bienvenida de nuestro presidente del Colegio de Ciencias Económicas, el magíster Davis Darío Martínez Salazar, presidente de Junta Directiva. Bienvenido, presidente. Gracias, maestro Bielman, qué gusto poder saludarlos. Buenas tardes, apreciables licenciados y participantes en general. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que hoy se encuentran participando en este espacio para Junta Directiva 2023-2025 del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas. Es un grato honor poder brindar este espacio académico a cada uno de ustedes con el Diplomado Análisis Económico 2024 y que el día de hoy tendremos la primera clase con el tema Panorama Económico Internacional y sus implicaciones para Guatemala, impartida por el licenciado Mario Leonel Avendaño Estrada, quien agradecemos profundamente por aceptar la invitación a compartir su experiencia y conocimiento con cada uno de ustedes. Asimismo, agradecemos al Banco de Guatemala por el apoyo que brinda a nuestro colegio. Para el colegio de los 73 años de historia, con sus más de 34,000 números de colegiados, es un alto honor brindar estos espacios para fortalecer los conocimientos de sus agremiados. Asimismo, queremos comentar que el colegio ha firmado varios convenios y otros que están en trámite, siempre en beneficio de cada uno de ustedes, agremiados activos. También hemos realizado juramentación y celebración del Día de la Madre en casi todas nuestras sedes departamentales. De igual manera, se celebró el Día de la Madre aquí en la ciudad capital. A nuestros agremiados activos que puedan participar en las comisiones del colegio y que puedan seguir al colegio en la página de Facebook oficial, donde se comparte información de su interés. Por una administración confiable, al servicio de todos los agremiados 2023-2025, así damos inicio. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, presidente. Antes de arrancar, vamos a tener a bien a poder leer un extracto de la vida y el desarrollo profesional del magíster Mario Leonel Avendaño Estrada.
El magíster tiene una maestría en Ciencia y Política Económica en el 2016 por la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Tiene un máster en Economía y Finanzas Cuantitativas en el 2012 por la Universidad Rafael Andívar. Tiene un posgrado de estudios superiores de Banca Central, mención en Economía y Finanzas Cuantitativas en el 2012. Es licenciado en Economía en el 2009 y actualmente es jefe de análisis de la economía internacional, tratados y convenios del Departamento de Análisis Macroeconómicos del Banco de Guatemala. El día de hoy él estará desarrollando el tema Panorama Económico Internacional y sus implicaciones para Guatemala. Bienvenido, maestro Avendaño. Es un gusto tenerle acá en el colegio y esperamos, ¿verdad?, que su contribución pueda generar esa información que necesitamos los profesionales de las ciencias económicas para tener un buen panorama internacional y local de la economía. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues para mí es un gusto estar acá con ustedes esta tarde y platicar sobre este importante tema que es el panorama económico internacional. Quisiera pues proyectar mi presentación, entonces me voy a permitir compartir pantalla. No sé si todos la ven. ¿Sí se ve? Todavía no, maestro. Vamos a ver ahí con Sergio en los controles. Ahí estamos. Listos. Ya se mira, maestro. Bueno, muchas gracias. Pues primero, pues agradecer al Colegio de Ciencias Económicas, al Colegio de Económicas, al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Administradores, la invitación a participar en este diplomado de análisis económico y pues destacar la relevancia de este tema que nos reúne el día de hoy, que es el panorama económico internacional y sus implicaciones para Guatemala, ya que el análisis y la comprensión de la coyuntura internacional es fundamental para tomar decisiones informadas, tanto a nivel gubernamental, empresarial y, por qué no decirlo, a nivel personal, ¿verdad? Porque, como ustedes sabrán, no somos ajenos a lo que pasa a nivel internacional. Por ejemplo, nos afecta directamente lo que pasa en el precio internacional del petróleo. Nos pega directamente al bolsillo, en la gasolina que echamos todos los días en nuestros vehículos. Entonces es un tema importante que podamos conversar y tener en cuenta, ¿verdad? Respecto al contenido que vamos a ver esta tarde, la presentación se divide en 3 partes. Primero, el comportamiento de la economía internacional y sus perspectivas, donde vamos a ver indicadores relevantes de la economía internacional como el Producto Interno Bruto, la inflación mundial, también factores de riesgo que afectan a la economía internacional. Luego veremos en la segunda parte el comportamiento de la economía nacional y sus perspectivas, en la cual también analizaremos y platicaremos sobre algunos indicadores económicos y luego finalizaremos con una breve síntesis. Respecto al comportamiento de la economía internacional, la actividad económica mundial, el Producto Interno Bruto, pues como podemos observar en esta gráfica, en 2020, el Producto Interno Bruto mundial cayó hasta ubicarse en un valor negativo de menos 2.7. Esto pues derivado principalmente de los confinamientos que ocurrieron derivado de la pandemia. Luego, la economía mundial se recuperó. En 2021 se recuperó significativamente, hasta 6.5%. Esto a medida que los confinamientos se fueron eliminando y que los gobiernos impulsaron pues, planes de recuperación, planes de apoyo para lograr una recuperación de la actividad económica. Esto llevó a que el PIB creciera 6.5%. Posteriormente, en 2022 se observó una moderación de la actividad económica, cuando el PIB se ubicó en 3.5%, que es por debajo del promedio de 2010-2019. Y para las perspectivas del año 2024 y 2025, pues se prevén crecimientos de 3.2%.
Esto, pues como podemos observar, está por debajo del promedio que se registró de los años 2010 a 2019. Y este comportamiento se debe o se puede atribuir a diversos factores coyunturales, como la incertidumbre económica provocada por los conflictos geopolíticos, tal es el conflicto entre Rusia y Ucrania, también la guerra entre Israel y Palestina, y también la fragmentación económica que se ha venido fraguando en estos años. También un factor relevante que hay que tener acá presente son las tensiones económicas y políticas que existen entre la República Popular China y los Estados Unidos de América. Otro factor relevante son los problemas en las cadenas de suministro mundial, tales, por ejemplo, casos como el transporte de contenedores, el cual los precios han venido aumentando recientemente. Más adelante vamos a ver cada uno de estos elementos más a detalle. Y también otro factor que ha influido sobre el comportamiento del PIB mundial son las elevadas tasas de interés de política monetaria que han provocado un endurecimiento de las condiciones financieras. Estas tasas, pues como ustedes saben, han sido resultado de la elevada inflación que se ha registrado en años previos. Sin embargo, la economía ha sido bastante resiliente y se han registrado crecimientos significativos en las economías avanzadas y emergentes. Acá en pantalla pues podemos observar las cifras de proyecciones de crecimiento económico por país y región, y únicamente pues destacar que Estados Unidos, zona del euro y la República Popular China pues representan casi la mitad del PIB mundial. ¿Y qué esperamos para estos países? Pues respecto al crecimiento del PIB de los Estados Unidos de América, se prevé un leve aumento para 2024, de 2.7%, veníamos en 2023 en 2.5%, un leve crecimiento de 0.2% para 2024. Esto sería asociado al crecimiento de la demanda interna, aunque el crecimiento de Estados Unidos sigue muy condicionado al endurecimiento de su política monetaria y también problemas de ajuste presupuestario. En la zona del euro, pues el PIB crecería levemente. Veníamos de 0.4 en 2023. Para 2024 se prevé un crecimiento de 0.8, impulsado por la inversión y las exportaciones. Sin embargo, en la zona del euro, en el año anterior, hubieron diversos problemas asociados a su industria manufacturera. Todavía existen resabios de esos problemas, entonces tienen que lidiar con esa situación. Y también la exposición que tienen las economías de esta región al permanente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. También esto tendría un efecto. Respecto a la República Popular China, pues ellos, como sabemos, ellos han crecido en la década del 2000 al 2010, crecieron por niveles de 2 dígitos, entre 9 y 10%. Luego de la década de 2011 a 2021, bajaron levemente su crecimiento entre 6 y 7%. Y ahora pues estamos alrededor de 5% en 2023 y se prevé una moderada desaceleración para 2024 de 4.6%. Esto principalmente se atribuye a los problemas que han registrado en el sector inmobiliario y ciertos problemas que ha registrado su economía respecto a la recuperación posterior a la pandemia del COVID. En ese sentido, el gobierno chino ha anunciado diversas medidas de apoyo para enfrentar esta crisis, lo cual se prevé que impulse el crecimiento para estos años. Algo muy importante, los principales socios comerciales, que es Estados Unidos, México y Centroamérica principalmente, se prevé un crecimiento moderado de 2.6% en 2024, veníamos de 2.7% en 2023. Esto pues influenciado fuertemente a lo que sucede en estas economías. Ciertamente acá vemos crecimientos bajos comparados con los años anteriores, pero no dejan de ser crecimientos. Eso lo que indica es que la economía mundial continúa resiliente. Y acá puedes ver algunos indicadores que confirman lo que acabo de mencionar. Acá tenemos el índice de gestores de compras, que es un indicador de producción principalmente. Tenemos a las tres principales economías, Estados Unidos,
zona del euro y la República Popular China. Como vemos, Estados Unidos y China se han ubicado levemente por arriba de 50. Estos indicadores se leen por arriba de 50 como una zona de expansión y por debajo de 50 en zona de contracción. O sea, lo que nos indica es que hay una expansión, aunque no muy fuerte, porque si vemos los años anteriores, en 2021, por ejemplo, el indicador estaba fuertemente llegando a 60, 70 puntos. Igual si tuviéramos una serie más larga, podemos ver episodios en los que estos indicadores se ubican en 70, 80 puntos. Actualmente pues se encuentran en niveles moderados, por así decir. Y respecto a la zona del euro, se ha ubicado por debajo de 50 puntos durante 2023, casi que todo el año. Esto pues reflejo de los problemas que les mencionaba anteriormente, asociados a su sector manufacturero. Y esto pues redundó en que se diera un incremento en la probabilidad de recesión. Acá tenemos solo unas gráficas que indican la probabilidad de recesión de estas economías. Actualmente están en niveles bajos para Estados Unidos en 30%, para el Reino Unido en 45% y para la zona del euro en 30%. Si vemos en 2022 y 2023 en todas estas economías, la probabilidad era mayor. En el Reino Unido casi llegó al 90%, en la zona del euro 80%. Entonces eso reflejó los que les comentaba, que en esos años hubo mucha incertidumbre económica y mucha preocupación respecto a las perspectivas de recuperación. Sin embargo, la economía ha sido resiliente y la actividad económica de estos países pues se ha recuperado y eso provocó que la probabilidad de recesión disminuyera. Otro indicador relevante acá es el volumen del comercio mundial. Vemos un comportamiento muy similar al que se registró en el PIB mundial, una caída en 2020, luego una fuerte recuperación en 2021. Luego se comenzó a moderar en 5.6 y en 2023 cayó a un nivel muy bajo de 0.3%. Sin embargo, se prevé que en 2024 y 2025 regrese alrededor de 3%, que es muy acorde a su promedio, al promedio que se observaba previo a la pandemia. Esto pues va íntimamente relacionado a la recuperación que se prevé de la actividad económica mundial y del comercio mundial. Esto también nos afecta a nosotros directamente. Más adelante vamos a ver el comportamiento de las exportaciones y las importaciones. Vamos a ver un comportamiento muy similar a la de esta, que es un volumen de comercio, pero a nivel mundial. Otro indicador importante que me gusta compartir, pues es la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos de América. Pero ¿cuál es la importancia de esto, verdad? Pues como sabemos, actualmente la economía global está altamente interconectada, por lo que las decisiones de un país tienden a tener repercusiones sobre otros. Y esto mucho más notorio en el caso de los Estados Unidos, que es de las principales economías que pueden afectar significativamente los mercados mundiales y especialmente para nosotros que estamos cerca de ese país, para América Latina también es significativo darle seguimiento a este tipo de indicadores, a esta tasa de interés. ¿Y por qué? Porque el incremento de esta tasa pues tiende a aumentar el apetito relativo a las inversiones en ese país. Eso causa dos fenómenos: una apreciación del dólar de los Estados Unidos y un incremento de las tasas de interés a nivel mundial. En el primer caso, por ejemplo, un retorno relativo más alto en Estados Unidos lo que provoca es que haya un mayor flujo de capitales hacia esa economía. Entonces, los países y las economías comienzan a demandar más dólares y eso lo que ocasiona es una apreciación del dólar. Y en el segundo caso, el segundo factor, que es el incremento de tasas, pues para hacer frente a estos movimientos de recursos, estos retornos de inversión mayores, pues las economías deben de mejorar sus retornos de inversión. Y esto conlleva a incrementos de tasas en otros países, ¿verdad?
Y todo esto pues se traduce en una menor dinámica, un menor dinamismo de la actividad económica y un mayor costo de fondeo para la actividad. Es por ello que este tipo de indicadores pues los vemos regularmente en las noticias internacionales, también en las prensas nacionales, ¿verdad? Salen este tipo de indicadores. Derivado de eso pues ha tomado mucha importancia el analizar, el estar informado sobre qué va a pasar con este indicador, o en cuánto va a cambiar, en cuánto va a disminuir, cuánto va a aumentar y cuándo lo va a hacer. Actualmente los mercados pues registran cierta incertidumbre respecto a este indicador en cuánto se va a reducir la tasa. Ahora actualmente lo que se habla es de reducciones de tasa, no de alzas de tasa, únicamente reducciones. Hace un par de años eran alzas de tasa, ahora son reducciones. Y únicamente comentar acá, a principios de año, se preveía que esta tasa se iba a reducir entre 7 y 8 reducciones de 25 puntos básicos. Pero conforme el año fue avanzando, la inflación no se moderó, la inflación de Estados Unidos resultó pues, bastante persistente, la inflación subyacente tampoco bajó, y la actividad económica, el nivel de empleo, pues continúa aún pujante. Pues eso provocó que los mercados pues analizaran esta situación y ahora dicen que únicamente va a disminuir con mayor probabilidad 2 veces, 2 reducciones de 25 puntos básicos. Esto implicaría que la tasa se ubique a fin de año entre 4,75, 4,5 o 5%, ¿verdad? Acá lo que vemos son disminuciones, hasta 4 disminuciones, y la mayor probabilidad la tiene la de 2 disminuciones de 25 puntos básicos. Respecto a los índices accionarios, pues estos nos presentan una tendencia integral de los mercados de valores y de todas las acciones que se cotizan en bolsa. Y esto pues principalmente pues lo que refleja al final pues son empresas, ¿verdad? Porque empresas son las que conforman los índices accionarios. Y también nos permite entender los movimientos de los mercados, por lo que este tipo de indicadores actúa como un termómetro de la actividad económica. En relación a estos, pues desde finales de 2023 habían empezado a mostrar cierta recuperación. En la gráfica del lado izquierdo podemos ver en la línea superior una recuperación significativa. Estas son las bolsas de Estados Unidos de América. Una recuperación muy fuerte desde 2023, principalmente a finales de 2023. Esto estuvo muy asociado al fuerte optimismo de recuperación de la actividad económica y el mayor apetito al riesgo, ¿verdad?, de los inversionistas. En abril, pues, se registró una leve caída asociada a la menor confianza y al temor de que las condiciones monetarias restrictivas, pues, continuaran por un periodo prolongado. Sin embargo, pues, los indicadores continúan en niveles récord. Los indicadores como el SP500 y otros, pues, han alcanzado niveles récord en estos últimos meses. En el lado derecho pues tenemos la gráfica de volatilidad de estos índices accionarios y lo que podemos observar es una volatilidad muy baja. Aquí al final de la gráfica podemos ver que ya están en niveles bastante bajos comparados con los episodios anteriores, que unas volatilidades en valores muy altos de 75, ahora pues se ubican en 15, ¿verdad? Y esto pues ha ido de la mano con la mayor confianza del mercado y las perspectivas de recuperación de la actividad económica. Y pues es un tema muy importante para la coyuntura económica internacional, pues es la evolución del precio internacional de petróleo. Esto debido a su importancia en todas las cadenas de producción, dado que es una de las principales fuentes de energía y es materia prima para la generación de diversos derivados, gasolina, diésel, también la producción de plásticos. Además, pues que cualquier cambio o oscilación muy fuerte, pues causa un efecto directo en los costos de transporte y por ende en la inflación. Es lo que les comentaba al inicio de la charla. Nosotros no somos ajenos a este tipo de situación, ¿verdad? Si se da, por ejemplo, un atentado en Medio Oriente, sube el precio del petróleo,
ya a los días, pues aquí sube el precio en bomba, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos ajenos a esto, nos afecta directamente. Y de ahí es lo relevante de darle seguimiento. Pues durante 2024, este ha registrado una leve tendencia al alza y a partir de abril se redujo, pues ubicándose en 79. Esto principalmente ante el incremento de la producción, principalmente de los Estados Unidos de América, y cierta percepción de una menor demanda mundial. Esto lo han indicado algunas agencias internacionales que analizan este tipo de materia prima. Pero fundamentalmente siempre el precio del petróleo responde al comportamiento de la oferta y de la demanda. Asimismo, este año pues ha sido muy influenciado por las tensiones asociadas a la guerra de Israel, también al conflicto de Ucrania, también a los ataques de buques en el Mar Rojo, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poco más despacio más adelante, pero solo para mencionar brevemente, en el Mar Rojo pues han atacado diversos tanqueros de petróleo. Los rebeldes hutíes que están apoyando a Hamas, ¿verdad? Entonces esto ha causado problemas en el Mar Rojo. Y también en el precio del petróleo, pues algo que es muy determinante es la producción de la OPEP. Esta organización, como ustedes saben, pues regularmente se ponen de acuerdo en sus niveles de producción. Ellos afectan directamente el precio del petróleo en cualquier momento. La OPEP junto con Rusia pesan la mitad de la producción mundial del petróleo. Estados Unidos pesa 20% y el resto de productores 30%. Entonces, dado que pesan la mitad del petróleo, más de la mitad, ellos pueden sesgar en cierto momento el precio del petróleo al alza o a la baja. El problema está acá que muchos de estos países pues tienen asociados sus presupuestos o sus ingresos nacionales al precio del petróleo, entonces a ellos no les conviene que baje. Entonces es una situación que siempre presiona el precio. Respecto a las perspectivas del precio del petróleo, como les comentaba, en 2022 el precio se ubicó en 94, cerró el año en $94 por barril, mientras que en 2023 bajó a 77 y actualmente se ubica alrededor de $79 por barril, previéndose que para finales de este año se ubica en torno a este valor, $80-81 por barril. ¿Y qué riesgos existen que presionan al alza el precio? Los recortes en la producción por parte de la OPEP, como les mencionaba, algo muy importante. Las interrupciones a los suministros asociados a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y también la mayor demanda por parte de los principales países consumidores, ¿verdad? Mientras que, ¿qué puede presionar el precio a la baja? La desaceleración del crecimiento económico mundial, la moderación de la demanda de combustibles, la persistencia de medidas de política monetaria restrictiva también afectan, porque eso lo que persigue es moderar la demanda, y la desaceleración de la producción manufacturera, principalmente en economías avanzadas. Otros precios que son pues importantes, no directamente porque el precio del trigo nos afecte, no, sino que estos son como de referencia a nivel internacional, ya que sus oscilaciones o sus movimientos recogen el movimiento de muchas materias primas, ¿verdad? Entonces es el precio del maíz amarillo y del trigo. Como podemos observar, en el precio del maíz pues ha observado cierta moderación, cierta caída durante este año y luego una leve recuperación, pero el precio está por debajo de los observados del año previo. Mientras que el trigo también se observó una caída en este año, aunque recientemente ha aumentado. Sin embargo, de igual forma, los precios están por debajo de lo que se observó, al menos durante el primer semestre del año pasado. Estos dos precios están muy asociados a factores climáticos, principalmente en los principales países productores, que es Europa, Estados Unidos. Las condiciones climáticas pues afectan directamente no solo estos cultivos, sino, ustedes saben, cualquier tipo de cultivo. Y esto pues posteriormente se traduce en presiones inflacionarias.
respecto a las perspectivas de estos precios del maíz amarillo y del trigo, pues se prevé un comportamiento bastante similar a lo que estábamos observando en el precio del petróleo. Precios similares a los que se están ubicando, a los que se registran en este momento. Por ejemplo, el maíz está en 7.80, cerraría en 8. El trigo está en 9, cerraría en 10 el año, ¿verdad? Entonces, aquí muy importante destacar que se prevén comportamientos estables. Sin embargo, estos están sujetos, como cualquier precio internacional, a cualquier situación que pueda surgir en cualquier momento. Ahora bien, pues podemos ver en pantalla el comportamiento de la inflación por regiones. En el caso de las economías avanzadas, que es la gráfica del superior izquierda, las inflaciones a abril pues registran niveles levemente superiores a sus respectivas metas. La gráfica amarilla representa las metas y el nivel de inflación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una meta de 2% de inflación y actualmente su inflación se ubica en 3.3. La zona del euro también su meta es 2% y el nivel actual es de 2.3. El Reino Unido también es de 2% y su nivel es de 3.2 y Japón es de 2.7. Sin embargo, pues acá destacar que estas economías pues han registrado una moderación de la inflación que se ha venido registrando desde el año pasado. En el lado derecho, en la parte superior derecha, está la gráfica de la inflación de las economías emergentes. En el caso de Rusia y Colombia, pues todavía se observan niveles elevados de inflación, mientras que el resto de países se ubican en torno a su meta o dentro de su meta. También acá mencionar que estas inflaciones han venido moderándose. Si tuviéramos una gráfica con una serie más larga, al menos unos 2-3 años, veríamos que esta subió y luego se moderó. Entonces el comportamiento de todas las inflaciones actualmente es hacia la baja. Y esto pues se ha atribuido principalmente a la reducción de los precios internacionales de las materias primas, también la reducción de los precios de los alimentos, de los energéticos y la desaceleración o la moderación de la actividad económica. En el caso de Centroamérica y República Dominicana, vemos que el caso de Honduras, Guatemala y República Dominicana, sus inflaciones se encuentran en meta. También de igual forma el comportamiento ha sido hacia la baja y ha respondido principalmente a los mismos factores, la moderación de los precios internacionales y la caída de los precios de los alimentos, ¿verdad? También otro factor acá pues relevante para mencionar y que ha influido sobre el comportamiento de la inflación son los efectos de las políticas monetarias restrictivas que implementaron los bancos centrales en años previos. Como ustedes saben, la política monetaria es prospectiva, entonces los efectos de una decisión, si se toma hoy, no se ven hoy, sino que en ciertos meses. Este rezago es distinto para todas las economías, pero las decisiones pues surten efecto posteriormente. Y esta moderación en la inflación responde en una buena medida a esas medidas de política. Acá pues únicamente algo que quisiera comentarles, la situación actual del transporte marítimo, que lo mencionamos previamente como un riesgo. Pues acá destacar principalmente 3 factores importantes. El Canal de Panamá, que ha enfrentado una disminución en sus niveles de agua y esto ha provocado una reducción en el tránsito de buques sobre el canal. También el conflicto bélico en Ucrania, que ha causado problemas de buques en el Mar Negro, y la situación en el Mar Rojo, que son los ataques a los buques comerciales, que han ocasionado la suspensión temporal del tránsito por el canal de Suez, reduciéndolo considerablemente en alrededor del 60%. Esto pues ha tenido consecuencias como interrupciones prolongadas en el transporte de contenedores, y esto pues se traduce en un riesgo para las cadenas mundiales de suministro. Pues para ejemplificar esto, por ejemplo, durante la pandemia en sí hubo un problema similar. El precio del transporte
de contenedores subió significativamente. Acá tenemos una gráfica del lado derecho. Si vemos en 2023, el precio está alrededor de $1,000, $2,000 por buque. Este es un precio promedio, ¿verdad? Esto cambia dependiendo la ruta, ¿verdad? Puede oscilar entre $3,000, $5,000, $1,000. Pero este es un precio promedio. Si viéramos para atrás esta gráfica, vemos que durante la pandemia el precio aumentó alrededor de $10,000. Y esto pues se tradujo principalmente en la escasez de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo en ese momento quería comprar una computadora y no la encontré, no había que esperar. También gente que tal vez compró un vehículo tuvo que esperar ciertos meses. Esto estuvo asociado a los problemas de transporte de contenedores y eso pues se tradujo en un aumento de precios. Pues actualmente se está dando este fenómeno. Si vemos la gráfica de la derecha, el precio estaba alrededor de $1,500, luego subió a $4,000 y ahorita está en $3,000. Esto pues es un factor que tenemos que tener presente, ya que pues se traduce, ¿verdad?, en un aumento en los precios de la energía, un aumento de los precios de los alimentos y mayores costos. Respecto a los riesgos para el crecimiento económico mundial, esta pues es una diapositiva elaborada con información del Fondo Monetario Internacional. Pues vemos que los riesgos están en cierta forma equilibrados, hay riesgos al alza y hay riesgos a la baja. Obviamente pues a la baja persisten las interrupciones en las cadenas de suministro, las tensiones geopolíticas, la persistencia de las presiones inflacionarias, que eso se traduciría en una postura restrictiva de política o que continúe dicha postura, y los problemas en el sector, en la economía china principalmente. Pero hay otros factores que también pueden impulsar el crecimiento económico mundial, como es la normalización de la política monetaria, una moderación más rápida de las presiones inflacionarias, también medidas fiscales expansivas y el incremento de la productividad. Y también quisiera presentarles esta diapositiva, que también son riesgos, solo que esta es de fuente de la unidad de inteligencia de The Economist. Principalmente acá separan los riesgos en políticos, militares, económicos y ambientales. El primero que ponen o que mencionan pues es la nueva administración estadounidense. Esto es muy relevante para nosotros, para Guatemala y para muchas economías. Pues acá solo mencionar que durante este año a nivel mundial alrededor de 60 países han tenido o van a tener elecciones políticas, y esto lo que indica es que casi que el 50% de la población mundial va a asistir a las urnas. Y dentro de esto pues destaca principalmente el resultado de las elecciones de los Estados Unidos de América, que son en noviembre de este año. Y esto pues puede tener efectos en diversas políticas, como cambios en política exterior, cambios en política comercial, en políticas de cooperación, en las políticas del gobierno de Estados Unidos respecto a factores climáticos, a energéticos, y también en política migratoria, que nos podría afectar de manera significativa, porque como ustedes saben, las remesas para Guatemala pues son muy importantes, y ese es el principal país de origen de la remesa, ¿verdad? También hay otros riesgos para la economía que destacan acá, como la guerra en Ucrania e Israel, los efectos del cambio climático y también el riesgo de la anexión de Taiwán a China. Acá pues increíblemente, como sabemos, en los días previos pues ocurrió algo respecto a unos contenedores que no dejaron entrar en China. Pues esto es lo que este es un efecto de este riesgo, ¿verdad? Y eso es lo que les indicaba, no somos ajenos a lo que pasa en el entorno internacional, ya que esta situación nos afectó directamente ahora, principalmente a los exportadores, en los que no se permitió el ingreso de sus exportaciones hacia ese país. Pues con eso terminaríamos el entorno internacional.
Y pasaríamos al comportamiento de la economía nacional y sus perspectivas. Respecto a la actividad económica interna, pues podemos observar acá el Producto Interno Bruto de 2010 proyectado hasta 2025. Observamos que en 2020, pues el PIB cayó a valores negativos, registrando una caída de menos 1.8. Y luego se recuperó fuertemente en 2021, hasta 8%. ¿Verdad? Posteriormente, en 2022 se moderó a 4% y en 2023 se registró un crecimiento de 3.5%. Esto igual al promedio que se observó durante 2010 a 2023, 3.5%. Y para las proyecciones, prevemos que para 2024 se registre un valor central de 3.5 con un margen de 2.5 a 4.5 y para 2025 un crecimiento más alto de 3.7 también con un margen de más o menos 1%. Este crecimiento pues sería principalmente apoyado por la demanda interna, mayor consumo, mayor inversión. Y también acá pues podríamos tomar en cuenta el dinamismo de las remesas familiares, también la recuperación de la demanda externa por parte de nuestros principales socios comerciales. Esto se reflejaría en el crecimiento de las exportaciones. Y esto está asociado también al crecimiento de la demanda y al crecimiento económico de nuestros socios y del mundo. Acá pues solo mencionar que cabe destacar que Guatemala creció más que varios países de América Latina en 2023. Por ejemplo, Brasil y México, que son de las economías más fuertes, registraron crecimientos en torno a 2%, mientras que nosotros 3.5%. Pero por supuesto, estos son niveles bajos. ¿Qué podríamos hacer para crecer más? Que es la meta, ¿verdad? Lograr un mayor crecimiento, pues aumentar la productividad, aumentar la inversión, fortalecer la inversión local, atraer inversión extranjera directa. Y esto pues estaría de la mano de muchos factores, como mejorar la infraestructura también, ¿verdad? Ahora pues respecto al Producto Interno Bruto por actividad económica, esto es a 2023, acá se compara la proyección de diciembre de 2023 con las cifras observadas a abril de 2023. El año pasado, pues, se registraron crecimientos positivos en todas las actividades económicas, exceptando la explotación de minas y canteras, que registró una disminución. Esto, pues, principalmente fue debido a la reducción de la extracción de minerales como consecuencia del cierre temporal de empresas que extraen níquel, que fueron Maya Níquel y la Compañía Guatemalteca de Níquel, que fueron sancionadas debido a situaciones asociadas a sus licencias de explotación. También el año pasado se dio una reducción de la extracción de petróleo crudo, esto debido al agotamiento natural de los pozos petroleros que están en Petén principalmente. Pero pues el resto de actividades registraron crecimientos positivos. Pues en esta diapositiva tenemos el PIB por actividad económica comparado 2023 con 2024. Como vemos, y ya lo vimos anteriormente, en 2023 se registraron crecimientos bastante dinámicos, entre 2 y 10% en algunas actividades, como las actividades financieras y de seguros, crecieron 10%. Esto estuvo asociado principalmente al crecimiento del crédito al sector privado. Y pues únicamente explotación de minas y canteras registró un crecimiento negativo. Y para 2024 preveemos que se registren crecimientos en todas las actividades económicas. Ya la explotación de minas y canteras registraría un crecimiento positivo, esto derivado de que ya se disiparon los problemas de las compañías exportadoras de níquel y se observarían crecimientos en torno a 2% hasta 8 o 9%. ¿Y qué factores pues, son los que sustentan el crecimiento económico en 2024? Principalmente el comportamiento positivo del crecimiento económico mundial, un mayor dinamismo de la actividad económica de los Estados Unidos. También los socios comerciales pues estarían creciendo, aunque de forma moderada, pero registrarían crecimientos.
y la inflación mundial estaría moderándose. Eso sería por el orden externo. En el orden interno se observarían crecimientos positivos en el empleo, las remesas familiares también, recuperación de la demanda externa, el incremento del consumo de los hogares, que representa un porcentaje bastante elevado del Producto Interno Bruto, y las expectativas favorables del sector turismo también. Esto impulsaría, pues estos serían los sustentos al crecimiento en 2024. Respecto al Producto Interno Bruto por el lado del gasto, pues aquí tenemos el PIB por el enfoque del gasto en sus principales componentes: el consumo privado, consumo de gobierno, la formación bruta de capital, las exportaciones y las importaciones. Se observa que el consumo privado estaría creciendo alrededor de 4.5%, similar a lo observado en 2023. Aquí pues cabe indicar que el consumo representa el 80% del Producto Interno Bruto, y este ha sido impulsado en buena medida por el consumo de los hogares, el mantenimiento de las condiciones crediticias favorables, el adecuado nivel de remesas y la estabilidad en el nivel de precios. También algo relevante y que que tiene una participación importante dentro del PIB es la formación bruta de capital, que sería impulsado principalmente por el sector construcción, las construcciones de viviendas, las construcciones de edificios. Como vemos pues acá en la ciudad y también en varias ciudades, por ejemplo en Quetzaltenango ya hay bastantes edificios, están construyendo edificios de apartamentos, así como lo están haciendo aquí en la capital. Esto pues va a impulsar el crecimiento de la formación bruta de capital. Y esto pues se refleja principalmente que ha habido una mayor autorización en los metros cuadrados de construcción. Acá pues otro indicador muy importante pues es el índice mensual de la actividad económica. Pues solo mencionar brevemente, este es un índice que proporciona una medida de la evolución de la actividad real en el corto plazo y está compuesto por indicadores mensuales relacionados a la producción, las ventas, también se toma en cuenta la estacionalidad de estas, y son indicadores que son representativos de la actividad económica. Y el mayor beneficio de este indicador es que es oportuno y se publica con periodicidad mensual, ya que en el PIB anual pues lo tenemos rezagado también, ¿verdad? Y el PIB trimestral también sale con un trimestre de retraso, unos trimestres. Entonces este es un indicador relevante para darle seguimiento, ya que recoge también factores temporales. Si vemos acá a final de 2023 hay una caída en la línea roja. Esto pues responde, esto fue temporal y responde a los efectos de los bloqueos que hubieron durante ese mes, durante octubre. Los bloqueos en las carreteras que se dieron en diversas regiones del país y que afectó el desempeño de diversas actividades económicas. Y esto pues se reflejó en este indicador, ¿verdad? Aunque posteriormente, cuando se eliminaron los bloqueos, el indicador se recuperó. Y pues actualmente este indicador se ubica en 3.5%, que es muy congruente, está en línea con las estimaciones de crecimiento para el presente año. Acá otro indicador importante pues es el índice de la confianza de la actividad económica. Este índice pues nos sirve para medir la percepción de los agentes económicos. Este indicador se calcula acá en el Banco de Guatemala. Se realiza con una encuesta que se envía a un panel de analistas del sector privado y que nos da resultados para los próximos 6 meses, ¿verdad? Específicamente, el índice de confianza en la actividad económica nos señala qué va a pasar o qué es lo que podría pasar o cómo prevén los panelistas de cómo se va a comportar la actividad económica en los próximos 6 meses. Pues este índice actualmente se ubica en zona de expansión, en 70 puntos. Zona de expansión es arriba de 50 puntos y zona de contracción es abajo de 50 puntos. Acá pues hay que tener cuidado con la interpretación. No se, digamos, si estuviera abajo no se interpreta como que va a haber una contracción de la actividad económica, sino que es una percepción de los agentes económicos. Entonces, como les indicaba, actualmente está en 70 puntos, se recuperó porque el año pasado estuvo por debajo de 50 en zona de contracción.
Esto pues es típico de un año electoral. Si vemos en 2019, acá está, a inicio de la gráfica, en 2019 también fue año electoral y el índice también se ubicaba por debajo. Entonces esto es algo común, que cuando hay año electoral la confianza o la incertidumbre aumenta, ¿verdad? Y la confianza pues tiende a disminuir y se refleja en este indicador. Bueno, ahora pasamos a la inflación. Pues primero podemos observar que en 2022 se dio un incremento fuerte en la inflación interna. Esto se atribuye principalmente al incremento significativo en los precios internacionales de las materias primas, particularmente los energéticos, los alimentos. Aquí también tuvo que ver el conflicto Rusia-Ucrania, que fue en febrero de 2022, ahí inició. Eso presionó bastante el precio de los energéticos. También las interrupciones en las cadenas mundiales de suministros y los efectos de la pandemia del COVID. Esto pues generó un fuerte proceso inflacionario a nivel mundial y eventualmente se tradujo en una inflación importada pues, muy relevante. Luego en 2023 la inflación se moderó, se comenzó a reducir. Sin embargo, también acá podemos ver que en octubre de 2023 hubo una pequeña alza. Y esto pues igualmente que lo que les mencionaba en el IMAE, fue reflejo del aumento por los factores que afectaron la movilidad, ¿verdad? En ese momento, los cierres en las carreteras y las protestas causaron un aumento de la inflación durante octubre. Luego la inflación siguió moderándose y actualmente se ubica en 3.36%. Y pues para diciembre de este año se prevé que la inflación se ubica dentro del rango meta, ubicándose en 4% dentro de la meta de inflación, que es de 4 más menos 1%. Y esto sería asociado principalmente a la moderación de los precios de los alimentos, la moderación de los precios internacionales y el consumo interno también que continuaría dinámico, ¿verdad? En ese sentido también mencionar que no se prevén presiones inflacionarias externas significativas, ya que la inflación internacional continúa bajando y la inflación de nuestros principales socios también se está moderando. Acá pues brevemente solo presentar esta gráfica que es la composición de la inflación. Acá se divide la inflación en importada e inflación interna. Lo que les mencionaba en 2022, el componente de inflación importada fue bastante relevante. Representó el 70% de la inflación, mientras que la inflación interna representó el 30%. Ahora actualmente, durante este año, prácticamente es al revés, la inflación importada es el 20% y la inflación interna el 80%. Respecto a las expectativas de inflación, que también es un indicador importante que tenemos que tener presente, pues estas provienen de una encuesta que realiza el Banco de Guatemala mensualmente y estas anticipan que el ritmo inflacional total para finales de este año se sitúe dentro del 4%, ¿verdad? Que es la gráfica de la izquierda, son las expectativas de inflación para diciembre de 2024. Se ubicarían en torno a 4%. Igualmente las expectativas de inflación a 12 y 24 meses pues han convergido a la meta. Se ubicarían en torno también al 4% y esto pues obedece tanto a la moderación de los precios como también a los efectos de las políticas monetarias y de la política monetaria implementada por la Junta Monetaria. Ahora mencionar acá las remesas familiares. Como sabemos, vemos acá en la gráfica, en 2021 registraron un crecimiento significativo, alrededor de 35%. Esto fue durante la pandemia. Que contrario a lo esperado, pues las remesas, se esperaba que las remesas disminuyeran derivado de la desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos. Sin embargo, estas aumentaron. ¿Por qué? Porque nuestros connacionales, pues por motivo de precaución, tendieron a mandar más remesas y también previendo pues que podía
regresar tal vez a Guatemala, y también mandaron más remesas por motivo de apoyo pues a sus familiares, ya que la situación se tornó bastante complicada. Entonces ellos enviaron más remesas. En 2022 y 2023 pues las remesas continuaron creciendo, pero a un menor nivel. Pasaron de 15,000 millones en 2021 a 19,000 millones en 2023, crecimientos de 17% y 9% respectivamente. Mientras que en 2024 pues se han registrado un ingreso por remesas familiares de 7,500 millones de dólares, lo que representa un ingreso semanal de alrededor de 320, 340 millones de dólares semanales, que es bastante significativo. Y como vemos, pues para 2024 se esperaría que las remesas crezcan 9%, alrededor de 21,800 millones. Esto representaría un incremento de 1,800 millones respecto a lo observado el año previo. Acá pues tenemos el ingreso de divisas por remesas familiares desde 2010. En 2010 se recibían 4,100 millones de remesas. Actualmente se reciben alrededor de 19,800 millones, 20,000 millones. Y también una participación importante en el PIB. Antes era 9%, ahora representa alrededor del 20%. Claro, pues esto no es de mencionarlo como un logro o como un orgullo, ya que las remesas, este ingreso, este flujo que se está generando, pues se debería estar generando acá en Guatemala. Pero como ustedes saben, el incentivo salarial es muy fuerte en Estados Unidos, entonces eso lo que provoca es que los guatemaltecos arriesguen e inviertan mucho para irse a trabajar a Estados Unidos, y esto pues ha causado otras situaciones como escasez de mano de obra en diversos lugares. En el interior del país también hay escasez de mano de obra, hay escasez de pilotos de transporte, escasez de albañiles también. Entonces, pues idealmente esto lo que deberíamos generar es que la migración pare y generar estos empleos acá en Guatemala, ¿verdad? Y a generar inversión, empleo, pues creceríamos más. Pues acá solo al comparar brevemente con otros países de Centroamérica, las remesas pesan el 19% del PIB en Guatemala, pero en El Salvador es más, es 24%, en Honduras es tal vez también más elevado, el 27%, y en Nicaragua 28%. Solo Costa Rica tiene una participación muy baja dentro de las remesas, pero eso lo que denota es la importancia de las remesas, pues tanto en Guatemala como en el resto de Centroamérica. Acá lo que tenemos es el flujo de inversión extranjera directa. Pues esta se ha mantenido estable los últimos años, aunque en 2021 registró un crecimiento extraordinario. Este crecimiento de 3,400 millones, pero esto fue principalmente resultado de la venta de Tigo por 2,200 millones. Pero si eliminamos estos 2,200, nos quedan 970 millones, que sería un poco más congruente con lo que se vería observando los años previos. Para 2022 ingresó una inversión extranjera directa por 1,400 millones, 2023 1,500 millones, y para 2024 se prevé un ingreso de 1,650 millones. Ciertamente pues ha mostrado una tendencia positiva de 900 a 1,500, 1,600, pero pues esto, como hablábamos, no es suficiente para generar un mayor crecimiento, ya que debería de haber una mayor inversión extranjera directa. Por ejemplo, República Dominicana en 2023 recibió 4,000 millones de dólares. Igualmente Costa Rica alrededor de 4,000, 4,100 millones de dólares. Entonces es algo que Guatemala en cierta forma pues está perdiendo de recibir esta inversión. Pues de ahí denota la importancia pues que hay que lograr una mejor infraestructura, propiciar una mejor percepción del país hacia el resto del mundo para lograr una mayor inversión. Por ejemplo, acá algo que debería ocurrir más es el ejemplo de esta empresa que se llama Yasaki, que la
la abrieron en Ayutla, San Marcos, que es la primera empresa que fabrica autopartes aquí en Guatemala y que son enviadas a una planta de ensamblaje de Ford que está en Estados Unidos. Invirtieron varios millones y tienen planes de seguir invirtiendo. Indicaron que alrededor de 150 millones van a seguir invirtiendo en estos años. Actualmente tienen empleadas a 1,000 personas, entonces esto es algo que debería de haber más. También recientemente Walmart anunció que va a invertir alrededor de 700 millones en los próximos 5 años. Y esto es lo que lo menciono solo para indicar que esto es lo que se debe perseguir, aumentar la inversión. Respecto de los principales países de procedencia de la inversión extranjera, pues principalmente es Centroamérica, con un 40%, Estados Unidos con un 15% y México con un 14%. ¿Y a qué se dedica o a qué se destina esta inversión extranjera? Principalmente a actividades financieras, a la industria manufacturera y al comercio. Bueno, entre otros indicadores importantes que podemos mencionar son las exportaciones y las importaciones. Como vemos, continúan dinámicas, registrando crecimientos, también caídas. Esto pues está muy asociado a la incertidumbre de la coyuntura económica internacional. En el caso de las exportaciones, vemos que crecieron fuertemente en 2021-2022, registrando crecimientos de 20% y 15%, mientras que en 2023 registraron una caída de 9%. Esto pues no solo fue por efecto precio, sino también que es un reflejo del comportamiento de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales, donde ha habido una menor demanda de los productos que exportamos. Principalmente las caídas que se han dado es en grasas y aceites, en la exportación de hierro, en los materiales y los tejidos, principalmente en el sector textil, también en el caucho. Estas son las principales caídas que han registrado las exportaciones. Similar comportamiento vemos en el entorno interno, o sea, en lo que consumimos de otros países. Me refiero a las importaciones, que crecieron fuertemente en 2021, luego cayeron y actualmente están registrando un crecimiento de 4%. Ambos se prevé pues, que para este año regresen a sus valores promedios históricos o normales, que serían un crecimiento de 5% para las exportaciones, un crecimiento de entre 6 y 9% para las importaciones. Respecto a los principales destinos de las exportaciones, pues estas se han venido diversificando. Como vemos, las exportaciones por destino comparando el año 2000 con 2024, pues la composición ha cambiado. Estados Unidos se redujo, pasando de un 60% en 2020 a un 30%. Alrededor de 35%. México también cambió, estaba en 2.3%, ahora es 4.5%. Y Centroamérica, antes era 20%, ahora es 13%. Lo que creció principalmente pues, en las exportaciones al resto del mundo. Esto pues, lo que refleja es una mayor diversificación de nuestros mercados. Respecto a las importaciones, también un comportamiento similar. Estados Unidos pasó de un 39% a un 34%. Centroamérica pasó de 11%, se mantiene igualmente alrededor de 11 a 12%. Y también lo que se observa es una mayor diversificación de nuestras importaciones en términos generales. Acá solo brevemente mencionar otro indicador importante, que este indicador lo toman muy en cuenta las calificadoras de riesgo, que es el nivel de reservas monetarias internacionales, que en mayo al 21 de mayo se ubican en 21.600 millones. Y esto únicamente lo que evidencia es una sólida posición externa del país. Esto pues que nos indica que el país está preparado para hacer frente a desequilibrios de balanza de pagos, desequilibrios del mercado cambiario y para mantener la confianza de que el gobierno puede hacer frente a sus obligaciones.
Respecto al tipo de cambio, pues históricamente este se ha ubicado alrededor de 7.70 por $1. Y en el presente año también se ha ubicado alrededor de 7.70, actualmente está en 7.76. Y este comportamiento refleja principalmente su comportamiento estacional, ¿verdad? Acá también destacar que la volatilidad del tipo de cambio en Guatemala ha sido de las más bajas de América Latina, ya que otros países tienen tipos de cambio muy variables, por ejemplo el caso de México, que puede llegar hasta 20 pesos por $1, luego baja en cuestión de días. Nosotros no tenemos esa volatilidad, sino que nuestro tipo de cambio es bastante estable. Y pues históricamente pues, se han observado periodos de apreciación y depreciación, y esto pues ha sido principalmente resultado del comportamiento de sus factores fundamentales. Acá pues en el caso de algunas variables monetarias, pues vemos del lado izquierdo la emisión monetaria, que continúa comportándose de manera dinámica, registrando crecimientos de 2 dígitos, actualmente es 10.6%. En el lado derecho los medios de pago, que tienen un crecimiento de 5.3%. Ambos, pues para este año se prevé que se ubiquen en torno a sus valores promedios históricos. En el caso de la emisión, alrededor de 11%, y los medios de pago alrededor de 10%. Acá, perdón, aquí se me movió la... Acá. En relación al crédito bancario, pues este es un indicador muy importante, ya que en cierta forma refleja, en cierta forma, la salud de la actividad económica y la salud del sistema financiero. Ya que si los bancos están colocando esa liquidez que reciben, pues eso es un buen indicador para la actividad económica. Pero en el caso no estuvieran colocando esa liquidez, pues eso refleja un problema, ya sea de que no hay demanda de crédito o de que el banco pues no está colocando sus recursos, y esto lo que generaría es incertidumbre, ¿verdad? Y provocaría muchos problemas en el sistema financiero. Actualmente, pues como vemos en el lado izquierdo, el crédito bancario del sector privado está creciendo fuertemente, alrededor de 16%. Solo para dar una idea, en 2023 el crédito al sector privado creció 15%, con un monto total de 340 millones de quetzales. Esto representa alrededor del 40% del PIB, y esto pues refleja la importancia y el fuerte dinamismo de este indicador. Respecto al crédito por moneda, que es la gráfica del lado derecho, el crédito en moneda nacional pues está creciendo fuertemente, alrededor del 20%, y el crédito en moneda extranjera 8%. También acá, para darnos una idea, pues del total del crédito, el 65% se coloca en moneda nacional y el resto 35% en moneda extranjera. Entonces pues acá es un indicador que nos señala que la actividad económica pues está de momento sólida, está pujante, y eso pues nos da tranquilidad y nos da sustento para las proyecciones de crecimiento económico. En relación al crédito bancario por tipo deudor, observamos que el crédito al consumo, acá bueno tenemos crédito consumo, crédito al sector productivo, crédito empresarial, crédito hipotecario. Vemos que el crédito al consumo está creciendo 22%, que es bastante relevante. Este crecimiento, aunado al comportamiento de las remesas, el comportamiento del mercado laboral, pues están generando un impacto positivo en la demanda interna. Por importancia también mencionar el crédito al sector empresarial, que actualmente está creciendo 15.8%. En general, pues la cartera crediticia de los bancos está creciendo de manera estable y de manera importante. Pues acá, para ir ya finalizando, respecto a la tasa de interés líder de política monetaria, pues como ustedes saben, esta es una herramienta que se utiliza para incidir en el comportamiento de diversas variables, incidir en el comportamiento de la demanda agregada y en el nivel de precios. En ese sentido, solo vemos que
Dicha tasa en junio de 2020 se ubicó en 1.75%. Luego, en abril de 2022, la Junta Monetaria comenzó a aumentarla, ubicándolo a finales de 2022 en 4%. Y luego llevó la tasa hasta 5%, un incremento acumulado de 3.25%. Y acá pues solo destacar que la Junta Monetaria tomó la decisión de aumentar dicha tasa con el objetivo de moderar las presiones inflacionarias, las cuales, como vimos en las gráficas anteriores, fueron bastante relevantes en 2022 y 2023, dado el contexto de elevados precios internos, elevados precios internacionales, también un alto componente de inflación importada. Y también mencionar únicamente que la postura actual de la política pues es restrictiva. Eso significa, o lo que se refleja que en una tasa alta que se permanece en 5%. Sin embargo, dicho nivel de tasa continúa apoyando el crecimiento económico en la medida que la inflación lo ha permitido. Al respecto, la Junta Monetaria durante un año decide respecto a este nivel de tasa 8 veces al año. Precisamente hoy hay decisión de tasa, entonces ya el día de mañana pues estarán en los principales medios de comunicación el resultado de la decisión de la Junta Monetaria. Ya como hoy serían 4 sesiones, faltarían otras 4, ¿verdad? Y pues acá únicamente mencionar qué opinan las agencias calificadoras respecto a la solidez o la actividad económica nacional. Pues estas empresas pues son especializadas en evaluar solidez crediticia y capacidad crediticia, tanto de países, también de entidades, ¿verdad? También califican a bancos y otras entidades financieras. Y pues de hecho el conocer esta calificación o la calificación de un emisor es importante porque así se conocen los riesgos que este emisor enfrenta. Y pues hace más transparente el actuar. Esto se utiliza mucho cuando Guatemala coloca bonos en el mercado internacional. Voltean a ver qué dicen estas calificadoras. Y por eso pues es muy importante mencionarlo acá. ¿Y qué destacan de Guatemala? Por ejemplo, Standard & Poor's destaca el largo historial de estabilidad macroeconómica y la resiliencia de la economía de Guatemala. Moody's también resalta la resiliencia de la economía y una deuda pública limitada, políticas macroeconómicas prudentes. Igualmente Fitch destaca la solidez en el desempeño de las políticas, estabilidad macroeconómica, una posición externa sólida. Entonces esto es algo muy importante que vale la pena comentar qué es lo que piensan las calificadoras respecto a nosotros. Y también diversos entes internacionales, pues, qué piensa el Fondo, el Banco de América, el Banco Mundial. En todos, pues, destacan el crecimiento económico estable, estabilidad macroeconómica, manejo prudente de la política monetaria y la política fiscal, y sólida posición externa del país. Pues esto es solo para brevemente comentar la percepción que tenemos como país a nivel mundial. Y a manera de síntesis, ya para terminar, pues la actividad económica mundial, pues destacar que la importante recuperación de la actividad económica mundial en 2024, aunque de forma moderada, sí se llevará a cabo, mientras que en 2025 retornaría pues en cierta forma a sus valores históricos. También Guatemala pues sabemos que ha mostrado una fuerte resiliencia, la mostró durante la pandemia. El crecimiento pues no cayó tanto y se recuperó fuertemente, lo que permitió que se registrara una rápida recuperación y las perspectivas positivas permanecen para este año y para el próximo. También destacar que los principales indicadores de corto plazo confirman el buen desempeño de la economía y pues que la economía sigue dinámica. De momento no hay signos con los indicadores de corto plazo que tenemos, que mencionamos varios, el IMAE, el crédito, los agregados, el PIB. No se ve ninguna seña de desaceleración, sino que más bien estamos creciendo fuertemente. Claro, hay factores de incertidumbre que pueden afectarnos en la economía internacional, podrían afectarnos.
factores coyunturales, guerras, crisis alimentaria, crisis en los precios de las materias primas, factores climáticos que nos podrían cambiar, pero de momento pues tenemos una perspectiva estable. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero no haberme alargado más de lo necesario. Bueno, muchas gracias. Interesante, Magíster Avendaño. Creo que pues ha tocado, ¿verdad? Y ha puesto a la vista de todos los profesionales del Colegio de Ciencias Económicas cómo está la situación económica a nivel mundial y de país. Creo que es una introducción muy completa de todos los indicadores que hay que considerar para la toma de decisiones. Vamos a ver si nuestros colegas tienen algunas preguntas por acá. Pueden hacerlo en este momento para poderle darle lectura y que el maestro Avendaño pueda aclararles ahí, ¿verdad? Sus dudas con respecto a temas económicos. Aprovechemos aquí que tenemos al Magíster Avendaño con un gran recorrido y con un gran conocimiento. Así también es importante informarles que el último link compartido para el registro va a ser el link que se va a considerar para las 4 sesiones. Sí, solo si participan en las 4 sesiones, se les enviará el diploma. Así que por favor llenar el último link. Por aquí nos va a hacer el favor de compartirnos el link el amigo Eddie Carrillo para que puedan ustedes tenerlo a la vista y poderlo llenar. Y así pues registrar su primera asistencia, ya que son diplomados de alto nivel compartidos con profesionales del Banco de Guatemala. Maestro, por el momento solo hay felicitaciones, su capacitación muy de alto nivel, no hay preguntas específicas relacionadas. Creo que son temas que sin duda alguna nos ponen que pensar, pero aquí está Fernando de León y nos dice: buenas noches, ¿qué tan acertados son los pronósticos del CME Group acerca, permítame que ya me lo corrieron, acerca de los cambios en las tasas de interés de la Fed? Creo que es la fuente que utiliza el Vanguard. Así es, así es. Sí, pues muchas gracias por las felicitaciones. Saludos a un amigo que vi que me está saludando ahí, Augusto Polanco. Estudiamos juntos en la USAC. Pues muy buena pregunta. Estos pronósticos pues son bastante certeros. No son del CME, sino que reflejan la perspectiva del mercado global. Por ejemplo, en la plataforma que utilizamos nosotros, que es Bloomberg, de ahí recogemos esas percepciones y no resultan de una entidad, sino que salen de lo que piensan todos, ¿verdad? Todos los que están negociando en bolsa, qué es lo que están pensando respecto de la Fed. Y algo muy interesante también es que van muy pegadas a la perspectiva que tiene la Reserva Federal. Como sabemos, la Fed también publica pronósticos de PIB, de inflación y también de la tasa de política. Y pues ellos actualmente pues están previendo que no se registren cambios significativos para este año. Se prevé que la reducción de la tasa pues comienza en septiembre con una baja de 0.25. Entonces, sí, efectivamente, el Banco de Guatemala utiliza el CME como referencia, pero también vemos otras fuentes y afortunadamente pues van de la mano, ¿verdad? Perfecto, maestro. Aquí Carlos Herrera nos dice que él nos puede compartir sobre la economía naranja y la participación que tiene en el crecimiento nacional. Naranja. Tal vez si nos pudiera ampliar. Sí, que es la economía naranja. Si nos puede ampliar, Carlos, qué es la economía naranja, porque también yo no había escuchado nada al respecto.
Dice Marco Tulio Citalán, ¿qué sectores afectan la retención de las exportaciones por China? Bueno, pues actualmente principalmente está afectando al sector agrícola, principalmente fueron contenedores de café y macadamia, que son los que fueron retenidos por China. Al respecto, pues China no ha dado una postura oficial respecto de esto, únicamente la embajada de China pues indicó que efectivamente no se estaban dejando ingresar, pero no dijeron por qué. Y lo que sí hicieron referencia fue a una misión de Guatemala con el canciller que fueron a la toma de posesión del nuevo gobierno en Taiwán. Y pues eso, en ese comunicado lo condenaban, ¿verdad? Condenaban que hubiera habido una misión de Guatemala en dicho evento. Pero no dieron postura oficial de este bloqueo. Igualmente el Mineco, el Minex, Export han emitido comunicados y que no tienen información respecto al tema. Pero acá pues solo para dar ciertas cifras respecto a eso, el año pasado, 2023, Guatemala exportó a China 81 millones de dólares. Sin embargo, bueno, que es bastante relevante, pero que ¿cuánto nosotros importamos de China? ¿Verdad? Esa sería una pregunta importante. Nosotros importamos 4.100 millones. Entonces nosotros les compramos mucho más de lo que les exportamos, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que tener muy presente en esta situación. Como les indico, no hay una postura y no sabemos qué más pueda pasar respecto de esto. Pero como les mencionaba en la presentación, es un riesgo, este es un problema entre Estados Unidos y China, que es por Taiwán. Y pues nosotros salimos con un premio en este aspecto. Es algo, como les dije, no estamos ajenos a lo que pasa en el entorno internacional. Así que gracias. Muy bien, Magíster, gracias. Dice Nelson Dam, se ha observado una disminución de los medios de pago M2 que incide en la tendencia a la baja que se ha observado. Acá dice, no sé, tal vez me ayuda ahí Eddie, se ha observado una disminución de los medios de pago M2 que incide en la tendencia a la baja que se ha observado. Ahí lo va a tener ya en pantalla, maestro. Sí, gracias. Sí, efectivamente los medios de pago recientemente han mostrado una disminución, pero esta no ha sido significativa. Se prevé pues que el comportamiento se ubique en torno a los promedios anteriores, lo que observábamos en años previos. Entonces no es algo de qué preocuparse, ¿verdad? Sino que es un comportamiento estacional también. Como sabemos, todos los agregados también tienen un comportamiento estacional. Entonces esto responde principalmente a esos factores. Muy bien. Aquí hay otra preguntita, maestro, muy interesante. ¿Cómo percibe el Banco de Guatemala la desdolarización de parte de China? ¿Qué incidencia puede tener eso al país? Bueno, desdolarización de parte de China. Creo yo que de momento para Guatemala no hay un efecto directo, un efecto significativo. No creo que nos afecte, al menos en el corto plazo. No sé, yo no tengo las estadísticas, no sé qué monto está pues sacando del mercado, qué monto de dólares ha sacado del mercado China, pero de momento no creo que haya un efecto relevante, principalmente en el dólar, ¿verdad? El dólar pues es la principal moneda mundial. No veo que, si vemos el comportamiento del dólar, pues no ha sufrido cambios importantes, más bien se ha fortalecido recientemente. Entonces, hacia Guatemala, de momento, no vemos una implicación relevante. Muy bien, dice Carlos Pereira, ¿cree usted que la ley de competencias afecta a la economía local, al emprendimiento, ya que las instituciones bancarias no querrán dar créditos?
Bueno, no creo que limite la colocación de créditos. Esta ley, ¿hasta qué punto podría limitar cuánto se puede acceder al crédito? No veo una relación directamente sobre esto. Más bien, el crédito pues está fuerte, continúa fuerte, hay bastante demanda de crédito. En moneda nacional es bastante fuerte. Moneda extranjera también se demanda. Increíblemente, aunque a veces la tasa de interés en dólares es más baja, pero siempre en moneda nacional se demanda bastante. Entonces, de momento no pensaría yo que hubiera una implicación negativa de la ley de competencia sobre el crédito total. Dice, ¿cuáles son las principales amenazas externas que podrían debilitar en gran magnitud la economía del país? ¿Cuáles serían las alternativas, respuestas a las acciones de bloqueos de carreteras o cualquier circunstancia a nivel nacional, considerando que se registran pérdidas millonarias por día por estas ocasiones? Bueno, respecto a la primera pregunta, las amenazas externas, bueno, de momento, el ejemplo más reciente, pues esto que nos pararon los contenedores en China, esa podría ser una amenaza. Aunque si vemos cuánto es la participación de las exportaciones nuestras, es 81 millones dentro del total, no es ni siquiera el 1%. Entonces no vería, digamos, un efecto muy significativo respecto de nuestras exportaciones. Que China nos diga ya no les compramos nada, no sería tan relevante, ¿verdad? Habría que buscar otros mercados. Yo leí por ahí que ciertos contenedores ya los movieron a otros países para buscar los mercados. Entonces, ese sería un factor que sería una amenaza. También algo muy importante pues es el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Eso podría pues tener ciertas implicaciones, principalmente migratorias acá, que nos afectaría a través de las remesas. Y pues siempre los precios internacionales, el precio internacional del petróleo, que nos afecta directamente en el día a día, también es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y respecto de las acciones de los bloqueos en carreteras, circunstancias a nivel nacional, pues efectivamente concuerdo, esto pues afecta directamente a las actividades productivas de nuestro país y principalmente también nos afecta a nosotros como consumidores. Durante ese momento que hablábamos, que fue el año pasado, pues en mi caso también sufrí escasez de algunos productos en mi casa y también todos sufrimos. Y definitivamente pues se generaron pérdidas principalmente para los empresarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativas? Pues eso, el gobierno tendría que tener alternativas más claras, más efectivas para evitar esas situaciones en esos determinados momentos. Solo para ampliar, maestro, dice que la economía naranja es un modelo productivo en la que los bienes y servicios que se comercializan tienen un valor intelectual. Sí, pues. Y luego dice que la economía naranja es la que está compuesta por artistas, escritores y todos aquellos que trabajan en algún arte. Interesante, ¿verdad? Sí, bastante interesante, pues va en línea con la creación, el pensamiento creativo, el lado artístico. ¿Qué les podría indicar yo? Acá en el banco, como acá calculamos el PIB, acá no hay una medida o una estimación de ese producto, ¿verdad? De lo que genera la parte artística, la parte de los teatros, pintura, música. No hay una actividad específica que la cuantifique de momento, sino que más todos esos aspectos los recoge el sector de servicios. Sin embargo, no tenemos esa medición. Sin embargo, pues esto va fuertemente asociado al desarrollo económico.
Porque si vemos en las principales economías, en Europa, en Estados Unidos, el sector creativo, como lo estamos llamando, los pintores, los músicos, pues hay un sector bastante fuerte y la gente pues se puede dedicar a esa línea de actividad. En este país, como en el caso de Guatemala, pues ese tipo de actividades pues no reditúa mucho, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy no vemos que ese tipo de actividades pues reditúe mucho. Entonces, tal vez para cuantificar debería de ser un sector más fuerte, pero esto debe ir asociado al crecimiento y al desarrollo económico. Muy bien, maestro. Aquí hay una aclaración también de Rocío Samayoa. Dice, buenas noches. Hace un ratito me permití hacer un pronunciamiento dirigido al respetable expositor. ¿Por qué cree que Costa Rica tiene un ingreso en moneda dura muy atípico en Centroamérica? Desde mi modesto punto de vista, ello obedece al hecho de que su política turística por décadas ha derivado en el hecho que el turismo constituye la principal fuente de ingresos de monedas duras. Atentamente, Rocío Rodríguez, internacionalista, ¿era? Entonces, me imagino yo que quería hacer una aclaración, ¿verdad? En correspondiente al tema de por qué Costa Rica pues no está dentro de sus ingresos la parte de las remesas. Así es, sí. Sí, Costa Rica, pues de los países de Centroamérica, como lo vimos en la presentación, es el país que recibe menos ingresos de divisas por remesas. Eso pues principalmente también refleja su buen dinamismo, o el dinamismo de la actividad económica. Ellos no tienen necesidad pues, de que la gente pues se vaya a buscar otras oportunidades en otros países, sino que más bien pues pueden proveer trabajos e ingresos a su población, ¿verdad? Y sí, yo concuerdo con la licenciada que está muy asociado no solo a su política turística, sino que ellos tienen bastante producción de la manufactura. Ellos tienen una sede de Intel en Costa Rica, ¿verdad? Hay otras fábricas que nosotros de momento no tenemos acceso o no somos apetecibles, por así decirlo, para venir a invertir acá en este país. También tienen una mano de obra más calificada que la nuestra y que los demás países de Centroamérica. Así que muchas gracias por la aclaración. Bueno, maestro, creo que es muy importante. Ya las demás preguntas las fue usted abordando conforme su presentación. Están hablando mucho de economía naranja. Tal vez más adelante podríamos tener ahí algún invitado para poder desarrollar este tema, ya que es un tema que seguramente es un tema tendencia y que debemos de estar informados. Aquí hay una pregunta, aquí hay más que todo un comentario, maestro, para ir cerrando. Dice, ¿por qué el Vanguard considera un éxito el incremento de las remesas? Si Guatemala no hace nada, solo registra las remesas. Y aquí tal vez yo le agregaría, ¿ese crecimiento es sostenible? ¿Ese crecimiento obedece a algún cambio en la economía de Estados Unidos? ¿Qué podría decirnos ahí, maestro, sobre ese crecimiento abrupto que ha tenido las remesas? Claro, pues en la exposición tal vez en ese momento no se me escuchó bien, pero yo lo que indicaba es que no es un éxito y mucho menos un logro del gobierno o del país en sí, ¿verdad? No es un logro, esto más bien es una deficiencia y lo que refleja es que en Guatemala no tenemos la capacidad para absorber esa mano de obra y la mano de obra pues se tiene que ir, ¿verdad? También acá mencionar que en cierta medida nos estamos perdiendo el bono demográfico que tenemos, porque nuestra mano de obra se está yendo y más bien va a beneficiar a otros países. En el caso de España, que recientemente publicaron un informe, indicaban que su PIB creció de 2 años para acá, creció fuertemente, y ellos directamente lo asociaron al mayor flujo de inmigrantes. Y ellos decían que esa migración pues ha beneficiado la actividad económica y el consumo en esa economía. Entonces,
esto que nos está pasando, pues no es para nada bueno. Es cierto, estamos recibiendo un flujo fuerte de remesas que crece año con año, pero nos está afectando, ¿verdad? Principalmente en la mano de obra que la estamos perdiendo. Respecto a lo que mencionaba el maestro Bielman, si vemos la historia, ¿qué podrá pasar en los próximos años? No lo sabemos, pero la historia nos ha indicado que las remesas crecen siempre. Siempre, inclusive durante la pandemia, que esperamos que cayeran, más bien crecieron más. Entonces, este año prevemos que sigan creciendo alrededor del 9%. Entonces, yo me animaría a decir, aunque no es una postura del banco, sino que es propia, que sí van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque siempre hay migrantes yendo a los Estados Unidos. Ese flujo de migrantes no cae, más bien aumenta. La situación de acá en Guatemala para muchos es complicada, no solo de empleo, sino también de seguridad, y mucha gente se va por la falta de seguridad que tenemos aquí en Guatemala. Entonces eso provoca que la gente se nos esté yendo a Estados Unidos, y pues eso pues va a generar que las remesas continúen creciendo. Bueno, vamos a ver. Dice Saúl Montúfar, en algunos sectores las economías se pueden afectar, las MIPYMES siempre estarán con fluidez financiera. Bueno, creo que estaba haciendo una respuesta. Bueno, maestro, yo creo que hemos llegado a la parte final. La verdad es que muy interesante. Creo que esto pues nos genera muchas expectativas para seguir participando en este diplomado. Sin duda alguna, cada sesión va a ser complementaria a lo que usted hoy abrió con esta sesión número 1. Muy importante, ¿verdad? Para nosotros los profesionales de las ciencias económicas, pues tener estos indicadores a la vista y a la mano. La verdad, le agradecemos ahí el apoyo y su participación. Vamos a continuar con el acto, y es la entrega de su reconocimiento. No sé si ya estará por aquí. El profesional Sí, que nos va a apoyar, ¿verdad? Con el diploma. Continúe, maestro, por favor. sí, buenas noches. Y más que agradecido con el magíster por tan excelente ponencia, la verdad, muy enriquecedora. Le agradecemos ahí el conocimiento impartido hacia los profesionales de las ciencias económicas. El día de hoy tengo presente leerle el reconocimiento por tan excelente ponencia, ¿verdad? Dice así: Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradoras de Empresas, Junta Directiva 2023-2025, le otorga el presente diploma al magíster Mario Leonel Avendaño Estrada por su participación como conferencista del tema Panorama Económico Internacional y sus implicaciones para Guatemala. El diplomado Análisis Económico 2024. Guatemala, 29 de mayo del 2024. Tenemos la firma de nuestro presidente, el magíster Darío Martínez Salazar. Muchas gracias ahí, magíster, por su ponencia, muy enriquecedora. Gracias por el apoyo y la información económica que fue impartida, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por este reconocimiento. Lo recibo con mucho gusto, mucho honor. Muchas gracias. Muchas gracias ahí. Gracias. Bueno, continuando, el magíster José Carlos Cabrera nos dará las palabras de cierre. Él es el coordinador de la comisión administradora de Zacapa. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches a cada uno. Un gusto saludarles. Gracias, magíster, por el espacio, magíster Bielman, y también agradecer, ¿verdad? Primero que nada, al magíster Mario Avendaño por este espacio, por sus conocimientos, por aportar, ¿verdad?, a este gremio sus conocimientos, porque sabemos que es muy importante que la perspectiva económica, ¿verdad?, global, que va de la mano con la nacional, para poder analizar en cualquier sector que nos encontremos,
Asimismo, también poder agradecer el tiempo, ¿verdad?, que cada uno de los agremiados hace para poder participar en este tipo de diplomados. Agradecer al colegio, ¿verdad?, por los espacios que crean, ya que nos fortalece como profesionales y cada día nos permite poder crecer, ¿verdad?, profesionalmente. Así que muchas gracias a todos por el tiempo, gracias a este grupo de logística, que fue un primer día muy productivo, un primer día bastante enriquecedor. Así que felicidades a todos y feliz noche. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, maestro. Gracias, feliz noche, un gusto.